¿Qué tal, estimados padres de familia y queridos estudiantes? ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos permite, en estas circunstancias de la pandemia lamentablemente, pero esperando que Dios mediante todo esto se supere conjuntamente con la responsabilidad de nosotros en cuidarnos, porque así también cuidamos a los demás. Bueno, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre el ángulo trigonométrico. Ahora, ¿por qué? Porque todos ustedes saben, el objetivo de esta clase tiene que ver la diferencia que existe entre el ángulo geométrico al cual nosotros ya estamos acostumbrados, ya lo conocemos, ¿verdad? El ángulo geométrico, ya sabes que el ángulo geométrico está formado por ¿qué cosa? Por dos rayos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? El ángulo geométrico, dos rayos. Y la abertura entre esos dos rayos, cuyo origen es el vértice, esto de acá viene a ser ¿qué cosa? El ángulo, ¿verdad? Eso viene a ser un ángulo geométrico. La abertura entre dos rayos con un punto fijo en común llamado vértice. Ahora, tú sabes que este ángulo se abre, ¿verdad? A de repente un ángulo llano de 180 grados o un ángulo de 360 grados, ¿cierto? Pero ya no puedes medir a partir de ahí en adelante, ya no puedes. ¿Y qué pasa si tú, por ejemplo, das una cierta cantidad de vueltas? La geometría no te puede ayudar a determinar la magnitud de ese ángulo. Entonces necesitamos de una herramienta, de algo que nos permita poder hallar toda esa seguidilla de aberturas. Por lo tanto, vamos a recurrir justamente al ángulo trigonométrico. Ese sí nos permite justamente poder hallar ángulos mucho más grandes. E incluso el ángulo geométrico, por ejemplo, sabes que puedes medirlo con 0 grados, 15 grados, 75 grados, 185 grados, 345 grados, 360 grados. Pero podrás hallar en un ángulo geométrico, te permitirá hallar, por ejemplo, menos 15 grados, menos 18 grados, porque recuerda, nosotros cuando trabajamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Trabajamos con cuadrantes, ¿sí o no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Tú recuerdas que nosotros podemos hallar ángulos o razones trigonométricas de ángulos negativos también. Eso no nos permite la geometría. En cambio, el ángulo trigonométrico justamente nos ayuda a poder visualizar esos cálculos. Pero ¿qué cosa será el ángulo trigonométrico? Si el ángulo geométrico no era otra cosa que la abertura entre dos rayos, el ángulo trigonométrico solamente necesita de un rayo, solamente uno, ¿ok? Con un punto que tú vas a conocer, que ya conoces, repito, con el nombre de vértice, ¿cierto? Con el nombre de vértice. El vértice justamente viene a ser este punto fijo, ¿verdad? Pero insisto, el ángulo trigonométrico únicamente necesita un rayo. Profesor, pero ¿cómo con un rayo? Entonces, ¿dónde está la abertura? Es que justamente a diferencia del ángulo geométrico, el ángulo trigonométrico se va a producir a partir del desplazamiento o recorrido de dicho rayo. Ese rayo, por ejemplo, imagínate, fuera esta regla, ¿cierto? Yo lo hago rotar hacia arriba. Y ese recorrido que va dejando, justamente me genera un ángulo. Ese va a ser mi ángulo trigonométrico, que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿sí o no? Profe, si es hacia arriba y es hacia abajo, o sea, si va para abajo se parece como al recorrido que hacen las agujas del reloj. Exacto, tenlo presente. Profe, si va hacia arriba, tiene que ver con el sentido contrario a las agujas del reloj. Exacto. Quédate con eso porque eso va a ser muy importante más adelante. Entonces, ¿qué cosa es nuestro ángulo trigonométrico? No es otra cosa que el recorrido, ¿verdad? A partir de un rayo, ¿cierto? De un rayo cuyo punto fijo se llama vértice. Vértice u origen, ¿cierto? Muy bien. Desde una posición inicial, si va hacia arriba, esta será entonces su posición final, ¿verdad? O en caso contrario, si va hacia abajo, este seguirá siendo su posición inicial, pero esta ahora será su posición final. Y me determina justamente, ¿no? Si va para arriba, ahí está, el sentido, va para arriba, le puedo llamar de repente alfa, ¿no?
o si va para abajo, lo puedo llamar también beta, ¿no? Para poder distinguirlo. Por lo tanto, alfa y beta vendrán a ser ¿qué cosa? O son ángulos trigonométricos. Trigonométricos. Recuerda, ¿por qué son trigonométricos? Porque justamente, ¿no?, se originan a partir de una posición inicial y el recorrido hasta una posición final, a partir de un punto fijo llamado vértice U, origen. Este ángulo trigonométrico tiene características. Recuerda, habíamos dicho si va para arriba, en contra de las manecillas, si va para abajo, a favor de las manecillas del reloj. A eso justamente le vamos a llamar sentido. Sentido le vamos a llamar a eso. ¿Qué, profesor? O sea, que si mi ángulo va hacia arriba, si va hacia arriba, va en contra de las manecillas del reloj. Por eso le vas a llamar sentido antihorario. Sentido antihorario. Ah, profesor, ¿y si va para abajo? Bueno, si va para abajo, va a tener el sentido horario, porque es a favor de las agujas del reloj. Sentido horario. Ahora, por convención, por un acuerdo, vamos a darle justamente a esos sentidos un signo matemático. Si dicho ángulo trigonométrico, ¿verdad?, gira o recorre en un sentido antihorario, vamos a determinar que dicho sentido va a ser positivo. Y si lo hace en sentido horario, le vamos a asignar el signo negativo. Simple, ¿ok? Muy bien. Otra característica de nuestro ángulo trigonométrico es justamente su magnitud. ¿Cómo que su magnitud, profesor? Muy simple. Habíamos dicho que el ángulo geométrico únicamente puede ser de 0 a 360 grados, ¿sí o no? Además, solamente podemos ahí calcular ángulos positivos. En cambio, el ángulo trigonométrico, si estamos diciendo que es el recorrido o desplazamiento de una posición final, de una posición inicial a una posición final, yo puedo hacerlo, ¿verdad?, rotar infinidad de veces. Por eso decimos que la magnitud del ángulo trigonométrico es ilimitado. Es ilimitado. ¿De acuerdo? Es ilimitado. Vale decir, póngase a ver, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, ¿no?, su posición inicial. Yo puedo recorrer dicho ángulo a las veces que yo quiera. Profesor, aquí usted está que lo hace recorrer en sentido antihorario. Por lo tanto, este ángulo pues será positivo. De manera análoga, ¿no? Ya no lo voy a girar en sentido antihorario, sino lo voy a girar en sentido horario. Si es en sentido horario, va a tener un signo negativo. ¿Ok? Y esto gira de manera ilimitada, ¿verdad? Por eso decimos que su magnitud pues es una magnitud ilimitada, porque el ángulo puede recorrer infinidad de ángulos, ¿ok? Ángulos bastante grandes. Ahora, aparte de su característica, tenemos que tener en cuenta también una característica, ¿no?, que viene a ser justamente del ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta va desde una posición inicial, y eso es lo que le vamos a llamar, ¿ya? A la posición inicial vamos a llamarle PI, posición inicial, ¿hasta dónde? Puede ser hasta una posición final. Posición final, ¿ok? Eso justamente, si el lado inicial coincide con el final, justamente es porque el ángulo ha recorrido una vuelta, ¿de acuerdo? Entonces aquí a la posición final le podemos poner PF, ¿verdad? Aquí PF para poder abreviar y trabajarlo de una manera más sencilla. Toda esa información, recuerda que también está en la plataforma, tienes ahí una guía con estos detalles, ¿no? Tú ya no lo vas a copiar porque tienes ahí justamente una guía. Ahora miren, visto todo esto, vamos a poder aplicarlo en algunos ejercicios, ¿no?, bastante simples, donde hay que tener muy presente ¿qué cosa? En especial, el sentido de dicho ángulo, ¿ok? El sentido de dicho ángulo, y reconocer también algunos ángulos muy conocidos, como por ejemplo el ángulo recto, los ángulos complementarios, el ángulo llano, etcétera, ¿no? Las bisectrices, etcétera, propiedades que ya conocemos de la geometría. También vamos a utilizarlo para algunos problemitas de lo que es ángulo trigonométrico.
Por ejemplo, fíjate, tenemos ahí dos ejemplos. Puedes ponerle una pausa, por ejemplo, al video y poder resolverlo tú solo. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a comprobar lo que has hecho. Tenemos acá, por ejemplo, un par de ejercicios donde me piden, ¿no?, hallar la relación entre alfa y beta. Nosotros lo primero que debemos de observar, disculpe, es el sentido. El sentido justamente te lo dan las flechitas, ¿sí o no? Entonces, fíjate, en el ejercicio A nos dice, halla la relación entre alfa y beta. Muy bien. Tú te das cuenta que beta ¿en qué sentido está? Sentido antihorario, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué signo tiene? Positivo. En cambio, el ángulo beta tiene ¿qué cosa? Un sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, una recomendación es que todos los ángulos, ¿verdad?, vamos a cambiarlo siempre a un sentido antihorario. ¿Para qué? Para poder trabajar de esa manera, siempre en el mismo sentido, de preferencia que sea antihorario. Entonces, profesor, pero mire, beta está antihorario, bacán, pero este es en sentido antihorario, horario. ¿Lo puedo cambiar? Tienes que cambiarlo. Y si lo cambias, simplemente haces esto, ¿verdad? Le cambias el sentido y al mismo tiempo le cambias el signo al ángulo. Ya no será alfa, sino ahora será menos alfa. Listo. Como ahora alfa y beta se encuentran en el mismo sentido, vamos a ver qué relación tienen justamente conociendo acá este ángulo, que ya sabes que es un ángulo recto. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo a beta, ¿verdad?, le sumo? ¿Qué cosa le sumo? El menos alfa. ¿A qué será igual esa suma? Profesor, fácil, pues es un ángulo recto, eso es igual a 90 grados. Muy bien, entonces reducimos justamente esto, ya sabes que más por menos es menos. Me doy cuenta que la diferencia de estos ángulos es igual a 90 y justamente esta viene a ser la relación entre alfa y beta, que su diferencia es igual a 90 grados sexagesimales. Estamos trabajando en el sistema sexagesimal, ya más adelante vamos a trabajar sistema de medidas angulares, ¿no? Sistema sexagesimal, centesimal, radial, etcétera, que tú ya lo conoces ya, el inglés, francés, el internacional, o radian, etcétera. Muy bien, sencillo. Ahora, el problema B. ¿Lo tienes? Hazle una pausa al video, resuélvelo. ¿Listo? Muy bien. Comprobemos pues entonces, a ver. Vamos a comprobar. A ver. Profesor, mira, a ver. Profesor, a ver, yo veo aquí, tengo alfa, tengo beta. Profesor, beta chévere porque mire, beta está en sentido antihorario. Este alfita no, te preocupes, lo cambias. Y si lo cambias, también le cambias el signo, ¿sí o no? Ya, profe, ya está. Profesor, mire, acá tengo un ángulo recto. Todo esto es un ángulo de 360 grados, de una vuelta. Pero, profe, estos puntitos de acá, ¿qué cosa me significa? ¿Qué cosa significa? ¿Que tienen sarampión? No, no tienen sarampión. ¿Que son lunares? No, tampoco son lunares. Esto es una bisectriz. Entonces le voy a colocar acá, a ver. Le voy a colocar qué cosa, a ver, un teta, verías, un teta y un teta. Como es bisectriz, ¿verdad? Estos ángulos de acá miden lo mismo, ¿sí o no? Entonces esto me va a ayudar para encontrar la relación, ojo, solamente entre alfa y beta, que es lo que me están diciendo. Muy bien. A ver. Profesor, de aquí yo puedo deducir muchas cosas, como por ejemplo, fíjese profesor, mire, profe, atento, ¿qué pasa profesor? Mire, teta y beta, todo esto viene a ser un ángulo llano. Entonces por eso yo podría decir de aquí que beta más teta, ¿verdad?, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Sexagesimales, muy bien. Al mismo tiempo, profesor, si este es un ángulo recto, todo lo que está por acá también es un ángulo recto. Entonces yo puedo decir aquí que, ¿qué cosa? Que menos alfa más teta es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Listo. Profesor, mire qué interesante. Aquí tengo teta y acá tengo teta. ¿Podría aplicar, profesor, ahí un sistema de ecuaciones? Pero claro que por supuesto. Aquí podemos aplicar un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Donde, como tenemos acá, ¿cuántas variables? 3. Lo ideal es reducir la mayor cantidad de variables. En este caso, ¿cuál reducirías? ¿Beta? No.
alfa, no. ¿Pero por qué, profesor? Porque te están viendo la relación entre ellos. Entonces, ¿cuándo te sirve? El teta, pues. Y para que se elimine ese teta en este sistema de ecuaciones, ¿qué operación tienes que realizar para que ambos se eliminen? Muy bien, hay que restar, ¿sí o no? Hay que restar miembro, miembro. A restar decimos 180 menos 90, 90. Teta menos teta, adiós, chao, gracias, y te vi, no me acuerdo. Y luego, beta menos alfa, ¿cuánto será? Fácil, profe, será beta menos alfa. Eso no es otra cosa que decir menos por menos más, que beta más alfa es igual a 90. ¿Cuál es la relación en este ejercicio entre alfa y beta? Que su suma es igual a 90 grados sexagesimales. Muy bien, muy fácil, muy sencillo. Y es así entonces como hemos recordado qué cosa es un ángulo trigonométrico. La siguiente clase vamos a desarrollar, acá tienes toda la información que te estaba comentando, vamos a desarrollar los problemas que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí 15, son 30 problemitas, todos muy sencillos, muy prácticos, utilizando justamente, ¿no?, las características y la observación de esta clase. Así que, muchachos, para la siguiente clase vayan avanzando dicha ficha y así también aquí corregimos y vamos a finalizar la siguiente clase el tema de ángulo trigonométrico. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos, chicos. Cuídense.